La maldición de los templarios, el fin de los guerreros de Dios. Durante casi 2 siglos, la cruz de los templarios ondeó sobre los campos de batalla de Tierra Santa. Eran los monjes guerreros, la élite sagrada de la cristiandad. Juraban obediencia, pobreza y castidad, pero también eran soldados implacables, formados para morir antes que rendirse. Defendían los caminos de peregrinación, alzaban fortalezas inexpugnables y acumulaban una fortuna que hizo temblar a reyes y papas por igual. Sin embargo, en el alba del siglo XIV, todo se quebró. Lo que parecía eterno, cayó en una sola generación. Y tras su caída, quedó el eco de una maldición. Todo comenzó en Jerusalén, en 1119, cuando un puñado de caballeros juraron proteger a los cristianos que visitaban la ciudad santa. Así nació la Orden del Temple. No tenían nada, dormían en establos y compartían un solo caballo para 2 hombres. Pero en pocos años, gracias al apoyo papal, crecieron como ninguna otra orden antes. Les dieron tierras, castillos, privilegios. Eran independientes de los reyes y solo respondían al papa. Su poder crecía con cada cruzada, y con él, también crecía el miedo que despertaban. Mientras las cruzadas se desangraban en Oriente, los templarios se convertían en banqueros, en dueños de flotas, en constructores de fortalezas que parecían ciudades. Eran la red financiera del mundo medieval, capaces de mover oro desde Londres hasta Acre, de conceder préstamos a monarcas endeudados, de guardar tesoros en criptas selladas que nadie podía tocar. Sus secretos eran muchos, y sus rituales, envueltos en sombras. Y eso, en una época dominada por el miedo y la superstición, era una sentencia silenciosa. El principio del fin llegó con la caída de Acre en 1291. Era la última ciudad cristiana en Tierra Santa, y con su pérdida, los templarios quedaron sin cruzada que luchar. Volvieron a Europa, ricos, poderosos, pero sin guerra. Y un caballero sin guerra es una amenaza. En Francia, el rey Felipe IV, apodado el Hermoso, pero recordado como uno de los más calculadores de la historia, vio en ellos una oportunidad. Estaba endeudado con la orden. Necesitaba oro, autoridad, y un enemigo que desviara la atención de sus problemas con el papado. La orden secreta se firmó en la penumbra: destruir a los templarios. El viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada por toda Francia, los templarios fueron arrestados al amanecer. Miles de caballeros, criados, maestres y comandantes cayeron sin oponer resistencia. Los cargos eran terribles: herejía, idolatría, sodomía, magia negra. Pero no importaba si eran ciertos. Bastaba con que la sombra de la sospecha ensuciara su reputación. Bajo tortura, muchos confesaron. Otros murieron sin hablar. El Papa Clemente V, presionado y temeroso, cedió. La orden fue disuelta en 1312. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue encerrado durante 7 años. Su cuerpo se debilitó, pero su espíritu resistía. Rechazó confesar. Rechazó delatar. Finalmente, en 1314, fue llevado a una isla en el Sena, en París, y quemado vivo frente a una multitud silenciosa. Justo antes de morir, entre las llamas, alzó la voz. Y pronunció la maldición que cambiaría la historia. Clemente, juez injusto. Felipe, rey traidor. ¿Os cito ante el tribunal de Dios antes de 1 año? Malditos. Malditos los que nos han condenado. Y entonces sucedió lo que nadie esperaba: la maldición pareció hacerse real. En menos de 1 año, Clemente V murió, consumido por una enfermedad repentina. Felipe IV, el todopoderoso rey, cayó muerto en el bosque mientras cazaba, sin aviso, sin explicaciones. Uno a uno, sus descendientes directos encontraron destinos funestos. El linaje real de Francia,
invencible hasta entonces, se extinguió como una vela en la tormenta. Los susurros crecieron, los templarios se habían vengado desde la tumba. Pero aún quedaban preguntas sin respuesta. ¿Dónde estaba el tesoro del Temple? ¿Y sus documentos secretos, sus reliquias, su saber prohibido? Algunos cronistas hablan de convoys que escaparon en la noche, de barcos que zarparon desde la Rochelle rumbo al oeste, llevándose consigo riquezas imposibles. Hay quienes aseguran que parte de esa flota llegó a Escocia, y que allí, entre piedras antiguas y colinas cubiertas de niebla, los templarios sobrevivieron bajo otros nombres. Los documentos del juicio, conservados durante siglos en el Vaticano, revelan confesiones contradictorias, cartas ocultas, decisiones políticas disfrazadas de piedad. Los cargos más infames, escupir sobre la cruz, adorar ídolos, besar entre hermanos como pacto, fueron extraídos entre gritos de dolor. El silencio de los templarios ante la muerte no fue solo orgullo, fue testimonio de su fe, de su lealtad, o tal vez, de un pacto más oscuro que aún no comprendemos. Y es que en medio del colapso, de la traición, del fuego y la muerte, hubo momentos de humanidad desgarradora. Hermanos templarios que se miraban por última vez antes de ser conducidos al tormento. Maestres que compartían pan y oración en celdas frías, sabiendo que jamás verían la luz del sol. Uno escribió en la pared de su celda: Dios sabe quién tiene la razón. Y esas palabras aún permanecen, como cicatriz de una injusticia que la historia no ha olvidado. Pero quizá lo más perturbador no sea lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Porque si los templarios guardaban reliquias sagradas, como algunos afirman, si bajo sus capillas había códices que desafiaban la doctrina, si su conocimiento venía de fuentes más antiguas que la propia Iglesia, entonces su eliminación fue más que política. Fue un acto de censura cósmica. Un intento desesperado por enterrar un secreto demasiado poderoso para sobrevivir. Y así terminó la Orden del Temple. No con una derrota militar. No en el campo de batalla. Sino entre susurros, hogueras y traiciones. Pero su historia nunca murió del todo. Viven los símbolos tallados en piedra, en leyendas que cruzan siglos, en sociedades que aún hoy aseguran ser sus herederas. Porque hay nombres que no desaparecen, solo se ocultan. Y el de los templarios sigue siendo uno de ellos. Y en cada susurro de la historia, tal vez aún se escuche el juramento de los guerreros de Dios. Nos escuchamos en el próximo episodio.